En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Nuevamente estamos con ustedes en este horario de 6 a 7 de la tarde para acompañarles, entretenerles e informarles. Y como lo hacemos siempre, particularmente los días jueves, con mucho optimismo, entusiasmo y esperanzas para nuestro Chile querido, y en particular para usted, querido auditor. Como le decía, los días jueves está aquí mi colega radial, mi amigo, mi colega de profesión, me refiero a Carlos Flores Ruiz, y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué te parece este último día de julio, 31 de julio, con lluvia, saliendo de un tsunami, tantas cosas que están sucediendo en Chile y en el mundo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te fue con el tsunami? Muy buenas tardes, estimados auditores. Buenas tardes, Juan Enrique. Bueno, efectivamente, cada día tiene su afán. ¿Ah? Es difícil establecer eh, cómo van ocurriendo las cosas porque los eventos y muchas veces los que tienen que ver con la naturaleza son normalmente inesperados. En este caso, creo yo que este evento que fue producto de un terremoto en la zona eh, oriental de Rusia, en la costa del Pacífico, en la región de Kamchatka, que fue un terremoto 8.7, 8.8 si no me equivoco, y que generó, digamos, una amenaza de tsunami. Eh, yo creo que fue muy adecuado lo que hizo las instituciones del Estado de hacer el máximo de prevención, porque sirve para no solamente para prevenir el evento mismo, sino que además para chequear cómo están nuestras comunicaciones, cómo están nuestros procedimientos y cómo se le informa a la ciudadanía. Eh, Como sabemos nosotros que hemos tenido algunas experiencias no muy buenas, una de las cosas más fundamentales cuando ocurren este tipo de fenómenos es ver la forma más eficiente y eficaz de entregar información a la ciudadanía para evitar desastres, para evitar pérdidas de vida o gente lesionada, y también, ¿no es cierto?, cuidar nuestra infraestructura. Todas esas cosas son positivas. eh, Me parece a mí que algo hubo de los tsunamis, efectos de tsunami en varias partes, pero que no alteraron en general o no afectaron la vida de las personas. Sí alteraron un poco la actividad en Chile, ¿m? Porque en las localidades costeras se suspendieron actividades, se suspendieron clases en los colegios y algunas partes, actividades económicas terminaron de funcionar alrededor de mediodía. Así que eh, en algo alteró la normalidad del país. Juan Enrique. Bueno, creo que, como tú dices, fue positivo esto.
quizás de repente uno dice sobredimensionado, pero en este tipo de cosas, estimados auditores, como bien lo dice Carlos, aquí, chuta, no se puede hacer la cosa fácil. Hay que estar preparado y ser muy previsores. Ahora, para que te digo, Carlos, y a ustedes, estimados auditores, los que viven en la costa, la alarma sabe que es bien estremecedora, diría yo, a la 1 de la mañana, a las 5 y algo de la mañana, lo hace a uno despertar violentamente. Y bueno, entiendo que la de las 5:30 ya era. Mira, yo ni la leí, la apagué, pero después me quedé preocupado y tuve contacto con una otra persona que ya estaba despierta y me dice, no, si fue solo para avisar que ya se levantaba la alerta. Pero sin duda que estamos terminando julio en forma muy, muy curiosa, diría yo, con la lluvia, el tsunami. Y como siempre, yo creo que aquí habría que recoger alguno de estos proverbios, dichos populares, al mal tiempo, buena cara. Aquí en la bahía de Valparaíso, hoy en la mañana, que vimos las naves fondeadas a la gira, los buques de la Armada también, precisamente esperando que pase este periodo del tsunami y del mal tiempo, ¿no? Así nos vamos manejando en nuestro Chile, y qué bueno que todo haya salido bien. Carlos. Bueno, queremos saludar, como es tradicional en nuestro programa, ah, en primer lugar a nuestros auspiciadores. Este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Y también transmitimos nuestro saludo a quienes son nuestros técnicos, a don Luis Salinas y don Gerardo Terán de Radio Portales de Valparaíso, los responsables de que este programa llegue en las mejores condiciones técnicas a vuestros receptores. Así que estamos iniciando este programa en el último día de el mes de julio. Oye, siempre iniciamos también con saludos especiales a esta institución que nos brinda tranquilidad y que precisamente en el día de ayer estuvo preocupada de todos los chilenos, me refiero a Carabineros de Chile, y recordar a quienes cayeron cumpliendo el deber y son mártires de esta institución en un día como hoy, 31 de julio. Carlos. Bueno, efectivamente, nombramos normalmente a aquellos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber en un día como hoy, un día 31 de julio. En este caso me refiero al carabinero Galo Antonio Sepúlveda Monroy, quien falleció el año 1966 en un accidente de tránsito. Él pertenecía a la primera comisaría de Renca. Al carabinero Miguel Segundo Cáceres Pizarro, falleció el año 1971 cumpliendo su deber, tuvo una insuficiencia cardíaca aguda. Pertenecía a la tercera comisaría de Limache. Al cabo segundo, don Luis Eugenio López Cifuentes, fallecido el año 1994 en un accidente de tránsito. Pertenecía a la cuarta comisaría y de Valparaíso. Al carabinero Pedro Ismael Matamala Recabarre, falleció el año 1995 herido a bala por un civil, pertenecía a la primera comisaría de Santiago. Al cabo primero, don Luis Alejandro Coloma Moraga, falleció el año 2001 por un golpe en la cabeza y pertenecía a la primera comisaría de Concepción. Y finalmente el cabo primero, don Germán Víctor Mancilla Veloso, quien falleció el año 2004 en un accidente de tránsito. Él pertenecía a la cuarta comisaría Santa Bárbara, en la región del Biobío. Rendimos este homenaje a aquellas personas que, en cumplimiento de su deber, perdieron la vida, así que hacemos extensivo también a todo el cuerpo de carabineros de Chile, porque en este minuto, en este preciso minuto, muchos carabineros están custodiando nuestras fronteras, nuestras carreteras, nuestras ciudades, y también están colaborando, ¿no es cierto?, en todas las labores de prevención del tsunami que tuvimos en el día de ayer. Así que un saludo muy especial para ellos. Bueno, Enrique. Oye, que es importante esto y estimados auditores, nosotros lo destacamos siempre. Carabineros actúa en todo Chile.
de cordillera a la costa, en nuestros archipiélagos, en las islas, y en todo tiempo, ¿eh? Aprovechando que hoy en día estamos viviendo un frente de mal tiempo, que está lloviendo en la región, y el carabineros tiene que seguir trabajando, con lluvia, expuesto al frío, al mal tiempo, y muchas veces concurriendo a asistir a personas que están afectadas por los embates de la lluvia, inundaciones, etcétera. Así que, por supuesto que reconocemos la labor también de los activos, particularmente las familias, porque creo que es muy, muy importante darles nuestro apoyo, darles nuestro apoyo. Eso es, estimados auditores. Ojalá de vez en cuando usted recuerde esto y salude al carabinero que encuentra en la calle y le diga solamente un buenos días. Yo con eso lo está reconociendo. Y continuando con los saludos, Carlos, yo creo que nuestra señal debe llegar a los Andes o cerca de los Andes y también saludar entonces a la comuna de los Andes que hoy está de cumpleaños, de aniversario, porque en un día como hoy se fundó la ciudad de los Andes. Así que nuestro saludo especial para la ciudad de la cordillera Los Andes. No se llamó Los Andes inicialmente, Santa Rosa de los Andes se llamó originalmente y fue fundada en 1791, un día como hoy, 31 de julio. Carlos. Bueno, efectivamente, una localidad muy importante en nuestra región, un enlace natural con Mendoza, Argentina, y así que es muy importante. Ahí circula la ruta que une precisamente Argentina a través del cruce de los Libertadores. Así que es un puerto terrestre muy importante eh, para Chile, digamos, y también para Valparaíso, toda la carga que viene, ¿no es cierto?, de la zona oriental de Sudamérica pasa por ahí. Así que esperamos que lo celebre muy bien eh, y bueno, un año más de vida. Es muy antigua esa ciudad, así que los saludamos a todos sus habitantes, a todas las personas, a todos sus dirigentes, a todas sus autoridades. Así que felicitaciones y que lo disfruten. Así es. Dicho eso, estimados auditores, vamos a continuar con nuestra editorial. Un texto que conversamos, o sea, un título que conversamos para entregar a ustedes datos de situaciones que creemos debemos mejorar muchas veces o es importante eh, informar a todos ustedes de alguna situación en particular y siempre referido a nuestro país. Tiene alguna relación con lo que sucede en nuestro país, lo que estamos viendo en las noticias, etcétera. Y en el día de hoy vamos a hablar del cumplimiento del deber, un concepto, un principio, diría yo, como que siempre se asocia mucho, diría yo, a los institutos armados, carabineros, PDI, porque juramos a la bandera, servir por la patria, rendir nuestra vida si es necesario. Pero el cumplimiento del deber se aplica a toda persona que tiene que cumplir una labor o está contratada para desarrollar una determinada función. Y hoy en día vemos como particularmente los servicios públicos con los cuales uno tiene que interactuar, tenemos situaciones que vemos que la gente hace la pega como a la mitad nomás, o sencillamente no van a la pega, como hemos visto también últimamente con el tema de las licencias médicas que se usan para viajar, a tomar viajes de placer, ¿no es cierto? Así que de eso queremos hablar porque al parecer, muchas veces las personas, en vez de cumplir el deber, se sirven de su puesto, de su cargo, de su función para sus propios beneficios y no para desarrollar la labor para la cual fue contratado. Y creo que en el fondo el trabajo bien realizado, bien hecho, es una forma de compromiso ético, profesional, ciudadano, en este caso cuando estamos hablando de los servidores públicos, ¿no es cierto? Y no se trata, como yo mencionaba, de solo desarrollar una tarea, sino de hacerla con esfuerzo, con dedicación al 100% y con un profundo sentido de alcanzar el propósito, el objeto para el cual se está trabajando. No sé por dónde quieres seguir tú, Carlos, en este tema que es muy actual, porque lo vemos, yo diría, a diario y además lo sufrimos muchas veces. Carlos.
Bueno, es un tema muy amplio, pero muy importante, porque este término, el cumplimiento del deber, ¿ya? Se aplica en todo ámbito de cosas. Una persona es contratada o es designada o es elegida, ¿ya? Para una determinada función. Y cuando uno habla del cumplimiento del deber, significa que esa persona tiene que realizar todas las tareas que se esperan de él, todas las tareas y todas las funciones. Y para ello requiere de muchas cosas, requiere de responsabilidad, requiere de puntualidad, requiere de disciplina, esfuerzo y también mucha voluntad. Porque cuando Juan Enrique hablaba, por ejemplo, del caso de los servidores públicos, precisamente se refiere a eso, a servir, a entregar un servicio, a entregar una prestación de algo. Y eso se tiene que hacer eh, con esfuerzo, tiene que hacerse con voluntad. La persona que está atendiendo público tiene que hacerlo de buena forma, independiente de su situación emocional, de su situación particular, tiene que cumplir el deber de prestar ese servicio y de atender adecuadamente a las personas. Y tú lo mencionabas, Juan Enrique, hay personas y sobre todo aquellas que son designadas en un puesto público, muchas veces como que interpretan mal lo que le corresponde, como que pasan a ser una autoridad y se equivocan en el rol que tienen que hacer, porque una autoridad obviamente es respetada por el rango que tiene, pero su función principal es servir, entregar un servicio, entregar una función. La disciplina, la puntualidad y la responsabilidad son cosas que deben permanecer en, eh, permanentemente en las funciones de todas las personas. No vamos a referirnos particularmente a la empresa privada, porque en la empresa privada el cumplimiento del deber se está chequeando permanentemente y alguien que no rinde muchas veces o pierde su puesto o es cambiado de función, pero en este caso, cuando estamos hablando del Estado, es muy importante porque todos sabemos, por ejemplo, que existe un estatuto de los empleados públicos en la cual resulta muy difícil despedir a una persona. Y no estamos hablando de que alguien no cumpla bien sus funciones, sino que estamos pensando en el sentido de que toda persona que está cumpliendo una función tiene que, tiene que saber cuál es el alcance de lo que tiene que hacer su labor, el alcance de lo que tiene que realizar, y lo tiene que hacer con el máximo de predisposición. El cumplimiento del deber es un valor ético que todas las personas deben perseguir precisamente para satisfacer lo que el puesto al cual fue asignado requiere. Bueno, Enrique. Bueno, yo quería agregar otra visión del tema, que muchas veces se genera, diría yo, una especie de cultura, un modus operandi, casi como decía yo, cultura institucional a veces, que favorece como la rutina, que favorece el mínimo esfuerzo. Y eso no es lo que se pretende cuando uno se refiere al cumplimiento del deber, al trabajo bien hecho. Y si a esto sumamos, en el caso que estamos hablando de la politización del empleo público, pucha, realmente el servicio que se presta es deficiente, diría yo, deficiente. Así que nuestro comentario era referido a eso, porque de repente también falta los que están a cargo de fiscalizar mejor, de exigir rendición de cuentas a sus subordinados, subalternos, como se llame, para que realmente estén cumpliendo con la labor al 100%. Ese es el punto de fondo. Carlos, no sé cuánto tiempo nos queda, pero tú tienes la palabra. Bueno, efectivamente, este es un tema bastante relevante que se habla poco y esperamos, digamos, de que todas las personas que están cumpliendo una función en el servicio público lo puedan hacer de buena manera, porque eso contribuye al bienestar del país. Porque esa es básicamente la gran relevancia que tienen los empleados públicos. ¿Ah?
Cada tarea que hace un empleado público va en beneficio del bien común de la ciudadanía, porque está prestando un servicio, porque está administrando algo, porque está manejando fondos de todos los chilenos, porque está a veces en juego la soberanía, está la seguridad, está la tranquilidad de la ciudadanía. Todos los servidores públicos tienen que tener como principio importante el cumplimiento del deber en su puesto, en su cargo, en su responsabilidad. Así que es un tema que lo dejamos para nuestros auditores, a nuestra reflexión, porque tenemos que estar checando permanentemente a nuestras autoridades y a las personas que están en servicios públicos, si están realmente cumpliendo con su deber. Claro que sí. Nosotros somos o deberíamos ser fiscalizadores de todo esto, del trabajo que hace el servicio público y cuando vemos algo que realmente no está a la altura, hacerlo presente a quien corresponda y también se puede hacer a través de la difusión en medios de comunicación, ¿no es cierto? Cartas al director, hoy día redes sociales también. Carlos, creo que sería bonito ir a las noticias positivas. Nos quedan un par de Mm. minutos, pero como tú mencionaste, la noticia del cobre fue muy buena. También está la noticia de que la visa esta para entrar a Estados Unidos, el sistema de visa waiver fue renovado. Y yo me quiero referir a un tema más cultural, diría yo, porque me dio mucha alegría una noticia que leí ayer, me parece, referida a la música, a la música. La Orquesta Filarmónica Antena de La Serena, de la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda, obtuvo varios premios en un festival mundial de orquestas en la ciudad de Viena y eh, específicamente cuatro galardones, ¿ah? Dice que se alzaron en las categorías de ovación de público, interpretación de la música contemporánea, como orquesta combinada, porque habían jóvenes desde los 18 años para adelante, y también como director del festival. Así que desde la distancia no nos escuchan en La Serena, pero sin duda que es una noticia positiva de esta orquesta que ya tiene su tiempo trabajando con los jóvenes para llevarlos a este tan bonito arte que es la música. Este es un grupo que se creó ya hace aproximadamente 20, 22 años y estas iniciativas que tiene gente que hay que nombrar. Es el maestro Mauricio Ibacache quien creó esto y nació al alero de la parroquia San José Obrero de La Serena, con el fin de llegar a todo el público con música clásica, ¿no es cierto? Lo otro que quiero destacar que sus presentaciones entiendo que normalmente son en forma gratuita y ha dado conciertos en Santiago, en varias partes. No sé si tú quieres agregar algo más al respecto para ir cerrando nuestro primer bloque, Carlos. Bueno, esto es muy relevante, ¿ah? Porque es una organización dedicada al arte que está en un sector de la ciudad de La Serena y que sale al mundo, ¿ah? Por lo tanto, es muy, yo diría, reconfortante saber que gente de un lugar tan alejado respecto al mundo, en un sector poblacional de La Serena, eh, tiene esta calidad, tiene esta preparación, tiene esta organización, esta voluntad, que va directamente en beneficio del bien común, ¿ah? El arte es maravilloso. Creo yo que es algo muy importante para replicar y por eso que lo traemos a nuestra colación, ¿ah? A nuestro programa, a conversar, porque son cosas que es necesario replicar en muchas partes de Chile, en muchas partes del mundo. El arte mejora a las personas, absolutamente, le da otra visión del mundo. Por lo tanto, es una actividad muy recomendable, sobre todo para los niños y para la gente. El arte de la música con instrumentos especiales que no son fáciles de tocar. O sea, para tocar y ganar un premio requiere pero mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, muchas prácticas. Por lo tanto, este es un mérito enorme que ha ganado este conjunto y no solamente eso, nos ha dado orgullo a nuestro país. Y una noticia positiva que son a veces uno las echa de menos. Y pensar también que la música debe iniciarse muy tempranamente y hoy en día ya no está como antiguamente cuando no existía la radio.
todos los jóvenes en Chile y en el mundo, o la mayoría, no todos, eh, sabían tocar algún instrumento musical. Ojalá eso se pudiese recuperar. Y con este comentario de noticia positiva del arte de la música, vamos precisamente a nuestra consabida pausa musical. Estimados auditores, no nos abandonen, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde, mientras usted regresa a casa o quizás ya está en casa comiéndose unas ricas sopa y pillas con este día lluvioso acá en la región de Valparaíso. Como siempre, los jueves con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Carlos, como tú siempre tienes aciertos con las canciones que buscas para nuestros auditores, esta versión en español de Gloria, interpretada por uno de sus autores, entiendo que es Umberto Tozzi, un italiano que estuvo por estos lados de visita. Bonito tema, es pegajoso, diría yo, es pegajoso y bueno, de la década del 70, fines de los 70 por ahí. Carlos, Efectivamente, es del año 1978 eh, y que en Chile se hizo muy popular. Sin embargo, creo que es interesante mencionar de que esta canción se hizo famosa en inglés por la interpretación de la cantante Laura Branigan. ¿M? Así que está ampliamente conocida en el mundo. A nosotros nos gusta la versión en español de Humberto Tozzi, eh, que además estuvo en el Festival de Viña, y es una canción que es romántica, pero con mucho ritmo. Así que trae alegría, cuando uno la escucha, trae alegría. Así que espero que la hayan disfrutado. Y bueno, a nosotros, con Juan Enrique, nos gustan mucho las interpretaciones que hacen en español artistas italianos, donde aquí en Chile tienen mucho éxito. por supuesto, por supuesto. Oye, y Laura Branigan, una gran cantante que estuvo por acá en Chile, Festival de la Canción, no me acuerdo el año, pero estuvo. Gran cantante y entiendo que también cantaba Gloria medio parte en español y parte en inglés, ¿no? Pero yo creo que Sí, aquí en sí, Chile la cantó en español, obviamente, ¿no? Y sí, lamentablemente falleció muy joven ella, ¿ah? sí, sí, Pero dejó grandes éxitos y uno de sus grandes éxitos fue precisamente este, Gloria, ¿no? ¿Mm? sí, falleció a los 50 y algo, muy joven. Por lo menos para nosotros, estimados auditores. Hoy en día que las expectativas de vida se han disparado, diría yo, positivamente. Claro, una persona que fallece a los 50 y tantos es una persona joven y quizás muy joven porque ni siquiera alcanzó a llegar a ser adulto mayor, pero una gran cantante, Laura Branigan. Y dicho eso, continuamos con nuestros temas aquí en Revelando. Carlos, la actualidad nacional. Quiero partir por un tema local, porque me llamó la atención tristemente, ¿no? Esta noticia que hace un par de días fue el robo a un banco en Valparaíso, en nuestro puerto, en el puerto, ahí precisamente a un par de cuadras, ¿qué? A media cuadra, diría yo, de la Plaza Sotomayor. Un banco es asaltado durante la madrugada y se llevan 6.150 millones de pesos. Y curioso, nadie se dio cuenta hasta que llegaron los funcionarios a abrir el banco a las 8 de la mañana y se encontraron con esta pequeña, gran sorpresa. Parece que aquí están fallando la coordinación entre las instituciones bancarias, diría yo, que deberían por seguridad y por interés propio tener informado a la PDI, a Carabineros en este caso, de cómo funciona su banco. Yo creo que deberían tener hasta los planos para poder saber los accesos, etcétera, etcétera. Porque no sé si tú leíste bien esta noticia, Carabineros, se activó una alarma y Carabineros fue a las 5 y algo de la mañana, pero se apersonaron
por la calle Prat y los delincuentes, los malhechores, habían entrado por la calle Cochrane. Entonces no se vieron ni los vehículos, parece, no se vio nada sospechoso. Eso es una triste noticia y yo creo que va a tener que poner Carabineros y también la banca local esfuerzo en, como decía, en este de coordinación de procedimientos, tener los protocolos unos y otros para que no vuelva a suceder algo así, ¿eh? Porque los delincuentes finalmente están actuando en forma muy fácil. Entraron por el lado, rompieron, sacaron ahí una plancha como de cholguán, no era de madera terciada o algo más por ahí, pero algo muy débil. Hicieron un forado del local del lado y entraron y con oxicorte abrieron la bóveda. Eso fue, Carlos. Bueno, la verdad es que en Chile tenemos harta experiencia, han habido muchos robos millonarios en distintas partes de Chile. Pero obviamente este tipo de delito es realizado por gente que tiene mucha planificación. ¿M? No es una situación espontánea, sino que lleva mucho tiempo y muchas veces también reciben información privilegiada. Entonces, eh, eso contribuye, digamos, a mermar la seguridad que puedan tener las instituciones financieras y bancarias. Eh, yo creo que aquí también debiera haber un sistema más sofisticado de alarma, porque no puede ser que se rompa una pared, un amparo eh, que no es débil, ¿ah? Eh, y no resulte ni, no se active ninguna alarma, sobre todo cuando se custodia gran cantidad de dinero. Estamos nosotros sometidos, esto no es una gran novedad, lo que es lamentable que nosotros no nos espantemos con este tipo de noticias, pero el crimen organizado está en Chile eh, enquistado hace bastante tiempo y, y varias veces se, se trata de ver cómo se puede salir. Y la verdad es que hay muchas formas de actuar ante el crimen organizado. Nosotros hace pocos días atrás también lo vimos a través de la televisión, se hizo un operativo en Santiago, en un lugar muy conocido, en el barrio Meix, donde se sacaron todos los toldos del comercio ilegal. Y bueno, eso es algo que se veía como muy difícil. Las personas decían, esto no puede ocurrir. No sé tanta efectividad podrá tener ese tipo operativo, pero se actúa contra el comercio ilegal, porque todas las situaciones que ocurren en este tipo de cosas afectan a la seguridad nacional. Son muchas las cosas que están involucradas en este tipo de asalto o en este tipo de operaciones del comercio ilegal. Así que la verdad es que hay mucho que hacer. Hace poco tiempo atrás se creó un ministerio especialmente para afrontar los problemas de seguridad. No hemos visto en forma nítida acciones o cambios específicos que alteren eh, o mejoren los niveles de seguridad en Chile. Así que estamos muy preocupados de toda esta situación, porque, bueno, este asalto, como dijo Juan Enrique, fue, digamos, casi cerca nuestro. Entonces, es muy preocupante que se ocurran esto y muchas veces en estos grandes robos de banco, a veces se captura a las personas un tiempo después, pero lo que no se logra nunca es recuperar el dinero, ¿ah? Eso parece algo como, como característica de este tipo de operaciones. Así que, bueno, estamos preocupados y efectivamente creo que se deben aplicar el cumplimiento del deber en las medidas de seguridad para este tipo de instituciones. Juan Enrique. Sí, yo quisiera agregar lo que tú comentaste de referido a seguridad, en este caso del asalto al Banco Itaú en Valparaíso. Las alarmas o los sistemas de seguridad deben ser redundantes. No puede ser un solo sistema de alarma, deben ser varios de diversa tecnología, obviamente alimentados
por sistemas alternativos, porque de repente alguien entra y corta la energía eléctrica al banco y todas las alarmas funcionan con energía eléctrica, se acabó la alarma. Tienen que tener batería y, como digo, sistemas redundantes. Llama la atención que esto suceda con todos los elementos tecnológicos que hoy día se cuentan. Quizás ahí hay una falla también en la planificación de la seguridad bancaria. Y vamos a pasar a otro tema, ya que tú comentaste el comercio ilegal, porque creo que realmente es uno de los aspectos que nos está afectando demasiado. Afecta al empleo también, porque la gente está mudándose del empleo formal o del desempleo a este empleo en el comercio ilegal, que eh, es tremendamente grande. Está considerado que es como el 25% este empleo, entre comillas, informal, o yo diría casi ilegal. Y particularmente el caso que tú mencionabas del barrio Meix, bueno, da una señal muy positiva de política de actuar frente a este comercio ilícito. Y yo esperaría que aquí en nuestra región, en Viña del Mar, en Valparaíso, también sucediese algo similar. De modo que nuestras calles, nuestras veredas queden libres para el tránsito y se deje de aceptar este tipo de actividad que solo lo que hace es entorpecer el tránsito, está dándole facilidades al comercio legal, al crimen organizado, a las mafias, y finalmente tampoco pagan impuestos, pues. Si no pagan IVA, no pagan, no dan boleta, no hacen nada. Entonces, yo creo que es un tema muy relevante y en esta cadena logística que algo se mencionó en las noticias ahora que habían sacado, como tú mencionabas, Carlos, los toldos azules y habían intervenido algunas bodegas. Pero ¿de dónde llega todo este producto? ¿Este contrabando? ¿Pero cómo si entran libremente a Chile? Yo creo que aquí hay una tarea muy importante que no se ha mencionado poco, que es el control del ingreso de mercaderías a Chile, que lo debe hacer el servicio de aduanas. Y yo creo que ahí hay una falencia y hay un problema grave. Carlos. Bueno, aquí hay que mencionar que el comercio ilegal, cuando uno se refiere al comercio ilegal, no está hablando de un puestecito, de que vendan cosas no, estamos hablando de algo mucho mayor. Y yo diría que lo más significativo o lo más demostrativo que hay es lo que ocurrió en Santiago con el barrio Meix, porque en ese sector se desarrolló yo diría que un medio ambiente tóxico, porque se producen extorsiones, mafias, se arriendan los espacios de la calle, no dejan ingresar, incluso me pareció a mí ver personas del comercio establecido que como no podían vender porque tienen que pagar impuestos, una serie de cosas, y los toldos los tapaban, vendían sus productos en otro toldo. Entonces se produce ahí un círculo vicioso de cosas, de personas que aparecen ahí, ¿no es cierto? Las mafias arrendando los espacios, ofreciendo productos, eh, generando conductas como extorsiones, como pago de peajes, y una serie de irregularidades que son muy negativas, ¿ya? De hecho, me parece a mí que una de las personas que hace pocos días atrás fue asesinado, más conocido como el Rey de Mex, él traía productos de China y los repartía a los toldos azules. Y vendía gente de Mex y de todos los establecidos y los no establecidos, y tenía, digamos, una cantidad de recursos muy importante. Entonces, cuando uno empieza a indagar, cuando la policía o investigaciones o carabineros empieza a indagar lo que ocurre en ese medio ambiente, realmente es sorprendente. No es solamente la venta de un producto, sino que además, entonces, tal como muchas veces se habla en seguridad, por ejemplo, en el narcotráfico, ¿ya? Dice, oye, una de las formas de atacar el narcotráfico es atacar el financiamiento. ¿Dónde está el dinero? Bueno, en este caso es algo similar. ¿Dónde está el dinero o dónde están los productos? ¿Cómo llegan esos productos a los toldos azules? ¿Cómo llega la gente
a hacer porque no son importaciones una cantidad importante de contenedores que llegan al país pues, porque el comercio ilegal no está solamente en Santiago, está en Valparaíso y está seguramente en otras ciudades. Por lo tanto, la cantidad de productos que llega es importante. En una de las entrevistas, cuando estaban haciendo este operativo Makes, una persona se quejaba, le decía, oye, le quitaron a mi hermana o a mis hijas, le quitaron de su puesto 2 millones de pesos de productos. O sea, ese era un puesto. Imagínense la cantidad de recursos ilegales, por supuesto, de gente que se importó cosas de China y las vende en forma ilegal. Eh, y eso también es parte que es necesario eh, reflexionar, porque a lo mejor hay que modificar nuestra legislación, porque no puede ingresar productos sin marca, sin nada, sin ninguna certificación, y se venden pero abiertamente en cualquier parte de Chile. Es un problema grande, es un problema que afecta a nuestra economía, afecta a nuestra seguridad y afecta a nuestra tranquilidad. Bueno, Enrique. Sí, por eso lo estamos tratando, estimados auditores, porque aquí hay contradicciones además. El comercio ilícito, según los datos que yo tengo, implica en los últimos 2 años un perjuicio o una evasión fiscal por impuestos de sobre los 1.200 millones de dólares. ¿Se fija? Entonces, esto realmente es impactante. Por otra parte, la contradicción que yo menciono se refiere a que cualquier ciudadano, oye, usted se sube al bus, a la micro, y detrás aparece una señora, un joven, un señor, y le dice, perdone que lo moleste, pero tengo aquí estos productos, y por 1.000 pesos le dan 3, 4 productos que obviamente si usted va al comercio establecido, no va a poder adquirirlo. Entonces la gente es atraída por esto. Eh, Pese a que entiende la percepción ciudadana de que el comercio legal hay que erradicarlo, es amplia. Las encuestas dicen más del 60%, 70% de las personas rechazan el comercio ilegal. Es muy alto el porcentaje, pero se encuentran con este atractivo perverso de que churra, pero por Luca, como se dice en simple, tengo 3 productos que los necesito en mi hogar. Entonces, las encuestas dicen que 1 de cada 3 personas en Chile compra en comercio informal. Y yo creo que todos hemos caído en eso, ¿no, Carlos? Entonces, ese es un punto también que es difícil de erradicar. La única forma es, como lo hicieron en el barrio de Meix, de eliminar este comercio ilegal. Y una forma de eliminarlo es, bueno, retirando los toldos a los vendedores en la calle, pero yo creo que es mucho más importante e impactante para estas mafias es controlarles el ingreso. Usted sabe, estimados auditores, que las importaciones en Chile, todo lo que se vende en Chile, el 90%, el 95% entra por vía marítima. Y el servicio de aduana debe controlar esto haciendo lo que se llama el aforo, la revisión y aforo de los productos que están ingresando. Pero físicamente se revisa, entiendo que es menos del 5%, o sea, hay un 95% de los contenedores, por decirlo en simple, que ingresan a Chile y no son revisados físicamente, solamente se revisan documentalmente. Entonces, aquí hay un tema que Servicio de Aduana de Chile, insisto, tiene la palabra y debiera hacer una acometida de alguna forma para evitar que siga ingresando este tipo de productos que van al comercio ilícito. Carlos. Bueno, hay varias cosas que hacer porque en la medida que avanza el tiempo y la tecnología, los delitos se van alterando, se van modificando, los modos operandi van variando. Y bueno, el Estado tiene que ponerse al día con tecnología, con procedimientos y con normas que vayan disminuyendo al máximo este tipo de irregularidades. Yo creo que es un problema importante para nuestra economía. O sea, nosotros sabemos que hay muchos recursos que se requieren en el Estado para hacer cosas. Y bueno,
aparte que el Estado los malgasta, pero independiente de eso, usted comprenderá qué es lo que se puede hacer con 1.200 millones de dólares, ¿ya? Desde el punto de vista del bien común. Son muchas las cosas que se pueden realizar. Por lo tanto, nosotros tenemos que procurar eh, que todo el mundo entienda que comprar en el comercio ilegal es negativo para Chile. Puede ser ocasionalmente beneficioso para una persona, pero es en forma permanente negativo para el país. Y eso hace también que muchas empresas legales, ¿ah? Bien establecidas, comiencen a quebrar. Y eso empieza a alterar completamente la economía del país, ¿no? Un país cuya, cuya mayor economía sea la informal, está con problemas, está condenada, digamos, al fracaso. Por lo tanto, ahora existe tecnología, nosotros tenemos una policía eficiente, tenemos aduana que debe modernizarse, debe implementarse con equipamiento adecuado y establecer procedimientos mucho más efectivos, porque lo que está ocurriendo es que está fallando en esa parte. Eh, de todas maneras, yo quiero destacar, Juan Enrique, el operativo que se hizo en MEX, porque eso significa la voluntad de erradicarlo, porque todos sabemos que los toldos azules y MEX viene de harto tiempo atrás, con este tipo de cosas, y nadie había realizado ningún acto que tienda a por lo menos disminuirlo. Este es un acto de voluntad política que en este caso lo hizo el alcalde de la comuna de Santiago, acompañado, ¿no es cierto?, del delegado metropolitano, carabineros, la PDI, los policías municipales o los inspectores municipales. Fue un operativo combinado y muy bien planificado. Ahora, espero que esto se mantenga en el tiempo, porque dentro de las cosas, como decía Juan Enrique, que más importancia tiene en este operativo, no solamente fue sacar los toldos, sino que ver las bodegas clandestinas que hay. Ahí está el producto, ahí está lo que se distribuye. Juan Enrique. Bueno, para cerrar esto, quiero dar otro dato, ¿eh? Gran parte, un porcentaje muy importante de los comerciantes ambulantes que trafican con productos contrabandeados o, bueno, como quiera llamarlo usted, son extranjeros. Hay un gran grupo que son extranjeros en situación migratoria irregular, muchos de ellos, yo diría la gran mayoría. Así que hay varios puntos que tratar y también el efecto que tiene esto en el empleo, que es el tema que Carlos también quiere tratar y queremos conversar un poquito rápidamente antes que se nos acabe el tiempo, porque bueno, han sabido las últimas cifras del empleo y no es halagüeño esto, no es bueno. Nuestro Chile está creciendo poco. Vamos a crecer un poco más del 2% este año, el próximo será parecido. Y con ese tipo de crecimiento no se logra generar empleo. Y si además tenemos este comercio informal, ilícito, irregular, con mafia, y yo digo crimen organizado también, es obvio que tenemos que hacer algo para poder así también mejorar el empleo a toda la gente cesante. Carlos. Bueno, yo diría que aquí hay algo evidente, ¿ah? Cuando uno empieza a mirar el mundo, uno podría decir Chile está creciendo poco porque tiene problemas del comercio internacional, de los precios, del valor del dólar, etcétera. Sin embargo, la mayoría de los problemas que tiene Chile para crecer están dentro de Chile. Y yo me atrevería a decir que el obstáculo más grande que tienen las personas para desarrollar negocios, hacer de crecer el país, está en el Estado y está particularmente en el gobierno, y establece políticas, regulaciones, normas que en vez de favorecer, obstaculizan el desarrollo. Porque la verdad es que 141 empleos que se crearon en un año, eso es cero, es casi una vergüenza. No, no casi, es una vergüenza. Por lo tanto, vemos que hay que hacer cosas que tienen que estar orientadas a promover el desarrollo, que las personas que quieren emprender lo hagan con facilidad, lo hagan con agilidad, eh, que los permisos sectoriales sean rápidos, que el Estado actúe en forma eficaz, en forma oportuna. Eso es lo que va a solucionar el problema del empleo. Ojalá todas las personas tengan ganas de emprender algo, pero para eso se necesita seguridad jurídica, certeza
que una persona no tenga que para crear una fuente de soda o un kiosco tenga que esperar un año y con 50.000 papeles que le exigen y otras o centenas de reparticiones que tiene que recorrer para obtener un permiso tan simple. Ese es el desafío. Nosotros tenemos que exigirle a nuestras autoridades que promuevan el desarrollo, que permitan el crecimiento, que permitan la libertad de trabajo, la libertad de economía. Eso es lo que tiene que hacer Chile. Tenemos elecciones, lo hemos dicho varias veces. Así que elija bien las autoridades, elija bien quienes le ofrecen al país una oportunidad de desarrollo y no una oportunidad de estancamiento. Juan Enrique. Oye, yo siempre me gusta asociar datos porque cuando a uno le dicen, oye, el X%, en este caso casi el 9% de desocupación nacional que tenemos hoy en día, uno dice, bueno, es una cifra pequeña. Sí, si fuera de 2 dígitos, uno diría, ay, que es grave. Bueno, pero son casi 1 millón de personas sin empleo, pues, estimado auditor. Y lo otro que quiero agregar para terminar ya nuestros comentarios. Oye, perdón, y muchas veces 1 millón de familias, ¿ah? Ah, las familias asociadas, claro, que son muchas, muchas, muchas. Y lo otro que quiero agregar es el tema de la informalidad laboral que comentamos anteriormente. Ocupa el 26% de la gente que ¿cómo se llama? Que está trabajando. O sea, un 26% de la fuerza laboral son ilegales, están en el comercio ilícito, Y están no cotizan. y no cotizan y no pagan impuestos. Bueno, hay tarea por hacer en este gobierno y probablemente en los próximos también, pero hay que poner mano dura y felicitaciones al alcalde de Santiago. Ojalá se replique esto en todo Chile, porque no es solamente la región metropolitana, es todo Chile que está afectado por esta materia y afecta finalmente al empleo. Estimados auditores, Carlos, la despedida. Bueno, estamos terminando en el último día de julio. Les deseamos que venga agosto. Ojalá todo Chile pase bien agosto, ¿ah? Y se acercan las fiestas patrias. Así que se acerca a lo mejor también el mejoramiento climático. Así que esperamos y tenemos muy buenas expectativas de lo que viene en el futuro, pero es importante. Todo ciudadano tiene que cumplir con su deber en el lugar que esté, haciendo lo que corresponde, pero más que nadie, nuestras autoridades tienen que cumplir con su deber, tienen que cumplir con responsabilidad, disciplina y prontitud. Eso es lo que le exigimos a nuestras autoridades. Estimados auditores, nos vemos la próxima semana conversando lo que ocurre en Chile. Muy buenas tardes. Gracias por su leal sintonía y bueno, si Dios quiere, nos escucharemos el próximo jueves, pero recuerde usted, Revelando es de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Disfrute este fin de semana que ya se acerca y muchas gracias nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.